Hola lectores, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en Ciudad de México asistiendo a la despedida de uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura a través de Gabo y Mercedes, una despedida de Rodrigo García. Ya veis cómo me estoy preparando para el viaje a Colombia que se avecina, leyendo algunos libros sobre Gabriel García Márquez que tenía pendientes. Bueno, ya se va terminando el Black History July, espero que os hayáis animado a participar, sea solo leyendo libros de escritores negros a lo largo de este mes de julio o dedicando alguna de vuestras lecturas de este mes a esta iniciativa. En el último vídeo del canal os contaba que me había parecido La Isla de los Caballeros de Toni Morrison, mi lectura de este año de una escritora que adoro tanto como Toni Morrison. Os dejo la reseña por aquí arriba y en este vídeo os quiero hablar de la que ha sido mi segunda lectura y otra de mis tradiciones de cada Black History July, como es la lectura del escritor nigeriano Chinua Achebe. Y este año le ha tocado el turno a Un hombre del pueblo, A Man of the People en su versión original. La verdad es que ha sido toda una experiencia, además inesperada, leer este libro durante la campaña electoral que ha tenido lugar en España estos días, porque en cada uno de sus libros Chinua Achebe aborda una problemática o un tema específico de la realidad o la historia de África y más específicamente de Nigeria, y en este es el mundo de la política, de los políticos y cómo funciona este lodazal. Pero antes de profundizar en este libro y sobre qué me ha parecido, se acerca la presentación de las novedades de la rentrée de Trotalibros Editorial. De verdad que no tengo palabras para expresaros el entusiasmo, la ilusión que me hace presentaros estas novedades, que espero que os gusten como mínimo tanto como a mí. Porque de verdad que estoy ilusionadísimo con todo lo que he preparado en Trotalibros Editorial para este segundo semestre. Ya sabéis que normalmente en 2 ocasiones cada año hago la presentación de novedades en un vídeo especial para el canal de YouTube. Y este vídeo empieza con una intro a través de la que me gusta transmitir lo que para mí es o quiere ser Trotalibros Editorial. Y para celebrar que recientemente he llegado a un acuerdo con la discográfica Las Catarras para volver a utilizar la canción de siempre de Invencibles en la intro del canal, que por cierto lo veréis ahora mismo, me gustaría que la intro, siguiendo esta canción, se llenara de vídeos vuestros bailando, cantando, haciendo lo que os dé la real gana. Que si sois demasiado tímidos para que se os vea la cara, pues que se os vean solo las manos. Da igual, lo importante es que el vídeo sea en horizontal y que aparezcan libros de Trotalibros Editorial. Pues por ejemplo, este ejemplar que tengo aquí de Oh, qué espléndida música de Dorothy Billings Smith. A partir de ahí, libertad absoluta. Si os queréis poner delante de la cámara, ir bailando mientras mostráis los libros, genial. Si queréis simplemente mostrar cómo están en vuestra biblioteca, estupendo. Que si os queréis montar una mini historia, genial. No hay límite de tiempo, ni a la baja ni a la alta. No hay condiciones. Dejad volar vuestra creatividad. Me haría mucha ilusión que estuvieseis presentes en la intro de una presentación tan especial. Y es que además participar puede tener premio. Al participar estáis entrando en el sorteo de la primera novedad de la rentrée que voy a presentar, y además lo vais a recibir en primicia. Lo vais a recibir antes de que llegue a librerías, antes de que llegue a los lectores, antes de que llegue a nadie. Lo vais a poder leer antes que nadie, y de verdad os digo que os va a encantar tenerlo antes que nadie. Me podéis mandar vuestros vídeos por Google Drive, por WeTransfer, por correo electrónico si os cabe, por tierra, mar y aire. Me encantará teneros ahí acompañándome, porque de alguna manera me estaréis acompañando en la presentación de novedades. Y ya, sin más dilación, bienvenidos a Trotalibros.
Publicado en el año 1966, Un hombre del pueblo fue la cuarta novela de Chinua Achebe, el que fue seguramente el primer escritor negro africano con reconocimiento internacional y también seguramente el fundador de la literatura moderna en el continente africano. Y además, Un hombre del pueblo fue la primera novela que escribió después de su aclamada y famosa trilogía africana, que empieza por Todo se desmorona, continúa con Preferiría otra muerte, creo que es así la traducción en castellano, No Longer at Ease, y La flecha de Dios. Estas tres novelas, que por cierto tenéis reseñas de cada una de ellas en el canal, son independientes, son autoconclusivas, pero comparten la temática, el interés de Chinua Achebe para retratar algún aspecto en el choque entre la cultura de los nativos en Nigeria, de los negros, con la llegada del hombre blanco con el occidente. Pues bien, ya cerrada la trilogía africana que le había dado pues reconocimiento y éxito internacional a Chinua Achebe, su siguiente novela rompió bastantes esquemas, porque en primer lugar fue la primera novela que no se ambientaba específicamente en Nigeria, sino que se ambienta en un país africano indeterminado. Sí que muchos lectores dieron por hecho que era Nigeria, pero detrás de esto había una decisión consciente de Chinua Achebe, un cambio de perspectiva cultural al no querer escribir ya más literatura sobre Nigeria, sino en aportar, en contribuir, en creer en el concepto de literatura africana, porque consideraba que muchos países, o si no la mayoría de países de África, compartían una historia, una problemática social, política, económica común. Y por otro lado, en Un hombre del pueblo, Chinua Achebe también deja atrás todo el tema del colonialismo, del choque entre blancos y negros, entre África y Occidente, para centrarse ya en la etapa posterior a la descolonización. Esta novela ya se ambienta en un país africano independiente y democrático. Pues bien, el protagonista de Un hombre del pueblo es Odili, un joven profesor de escuela, y la historia arranca con la visita a la escuela del jefe Nanga, un hombre que había sido profesor de Odili, pero que lo dejó para convertirse en político y ahora es el poderoso y popular ministro de Cultura del país. Desde la primera página, Odili nos cuenta que el jefe Nanga es un hombre del pueblo. ¿Y qué es esto? Pues el típico político que cae bien a todo el mundo. Desde hace mucho tiempo es el representante indiscutible de la zona del distrito, digamos. Es muy popular, la escuela lo recibe con los máximos honores, con las máximas fiestas. Y es una de estas personas muy próximas con todo el mundo, que se abraza, que tiene una sonrisa con la que se gana todo el electorado. Pero ya desde el principio notas cierta ironía en el relato, como diciendo aquello del despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sin embargo, en esta visita a la escuela, el jefe Nanga se encuentra a Odili y para la sorpresa de este último, el jefe Nanga se acuerda perfectamente de él, lo saluda, lo abraza, le insinúa que le puede conseguir una beca para estudiar en el extranjero y lo invita a pasar unos días en su casa en la capital. Con la idea de conseguir esa beca y ya de paso visitar a su novia, que está en la capital, Odili va unos días después a su casa, se instala allí con él, conoce a su familia, a sus hijos, y al acompañar al jefe Nanga en su día a día, va tejiendo una relación compleja con él, una relación que por momentos admira abiertamente al jefe Nanga por cómo se gana a todo el mundo, y por otros lo desprecia por su populismo, por su demagogia y por la corrupción que sin duda está en el núcleo, ¿no?, de la política de ese país africano. Y todo esto que ve con sus propios ojos mientras acompaña al jefe Nanga le será muy útil porque un lío de faldas lo lleva a romper definitivamente con él y a implicarse en la fundación de un nuevo partido que le quiere disputar el poder al partido del gobierno, y solo a partir de entonces Odili verá que no solo hay corrupción en el ejercicio de poder en la política, sino que la violencia y los sobornos vertebran el acceso y el ejercicio del poder político. Un hombre del pueblo es una sátira muy oscura sobre el poder y la política en África, y como tal tiene dos temas o dos
críticas fundamentales. La primera es evidente, es una crítica a la clase política africana. Se trata de un sistema completamente corrupto en el que los políticos son políticos para enriquecerse en lo personal. Pero es que no solo se enriquecen, sino que los políticos resultan ser completamente incultos, como demuestra el jefe Nanga, que siendo ministro de Cultura no sabe ni siquiera de la existencia de la novela más importante que se ha publicado en su país. Supongo que en esto Chinua Achebe se inspira a algún presidente de Nigeria que ni siquiera debía saber de la existencia de Todo se desmorona. Pero es que además de ser incultos no tienen escrúpulos. Sin estar para nada preparados para las responsabilidades que asumen, se enriquecen vilmente y a costa de la gente. Chinua Achebe dibuja un país que después de ser descolonizado, después de echar al occidente que los explotaba y les robaba, la independencia lo único que ha cambiado es que la gente que los roba son su propia clase política. Una clase política que no duda en recorrer a la intimidación, a las amenazas, a la corrupción o incluso a los intereses neocolonialistas. Ahí se dibuja un poco Estados Unidos, para mantenerse en el poder, para no volver a la pobreza, a la irrelevancia a la que estaban en el periodo colonial. Y han ido creando un sistema en el que para acceder al poder, para acceder a esa clase política, te tienes que ensuciar las manos, tienes que recorrer a las mismas praxis discutibles e inmorales que lleva a cabo el mismo gobierno. Un hombre del pueblo forma parte de la conocida como literatura del desencanto. Al final no deja de ser una radiografía de un país que ha alcanzado la independencia de forma muy reciente. Una independencia que venía cargada con expectativas, con esperanzas, con ilusiones de un nuevo comienzo, libres del yugo occidental, y sin embargo todas las esperanzas se ven frustradas. Es casi un manual de cómo destruir una democracia y un proyecto lleno de ilusiones y buenas intenciones. En este sentido, y aunque la competencia es dura, seguramente de todos los libros de Chinua Achebe, este es el que me ha dejado con menos esperanzas. Es como que ves ya perfectamente el ciclo de la política, que siempre es un descenso, siempre va peor, siempre se va pervirtiendo, se va corrompiendo. Y aunque de momento todo lo que he leído de Chinua Achebe te deja con un regusto muy pesimista, ¿no?, de la realidad africana, este me ha afectado de forma especial al ver el cinismo y la hipocresía de los políticos, pero sobre todo sin la esperanza de que las nuevas generaciones críticas con estas, aquí representadas por el protagonista, por Odili, vayan a cambiar nada. Porque realmente ves que si la nueva generación llega al poder, bajo el eslogan de ser la nueva política y de querer acabar con la corrupción, van a ser más de lo mismo. En este sentido, Un hombre del pueblo me recordó la segunda parte de Enrique IV, cuando Enrique IV, para ascender al poder, entiende que tiene que formar parte de los engranajes del poder. Para llegar a la corona tienes que convertirte en lo que has prometido destruir. El sistema está diseñado para que te engullas si quieres llegar a su cima. Sin embargo, Un hombre del pueblo también contiene una gran crítica al pueblo que lo permite, al pueblo que lo acepta, al pueblo ambivalente, cambiando constantemente de opinión, defendiendo a los políticos corruptos simplemente porque son simpáticos o porque les dan regalos. Un pueblo que se deja maravillar y fascinar por la riqueza y la prosperidad de la clase política. Un pueblo que incluso los llega a justificar. O sea, Chinua Achebe muestra perfectamente cómo la crítica de la corrupción no cala en el electorado, porque el electorado dice, bueno, los blancos nos estuvieron robando durante mucho tiempo y aquí nadie dijo nada, pues yo prefiero que me robe mi político, ¿no?, el que he elegido yo, y se quedan tan anchos. En este sentido, y volviendo a recurrir a William Shakespeare, esa visión del pueblo, esa crítica tan aguda a la irresponsabilidad del pueblo, me recordó a cómo queda retratado el pueblo en obras como Julio César y Coriolano de William Shakespeare. Un pueblo egoísta, un pueblo inconsecuente. Y aparte de estas dos críticas, tanto a la clase política como al pueblo, también es cierto que aborda diferentes problemáticas, como puede ser el papel de la mujer. Todas las mujeres, todos los personajes femeninos de Un hombre del pueblo aparecen completamente sometidas
a los hombres, pero hasta un punto que agobia completamente, en el sentido de que las mujeres son tratadas casi como trofeos, como demostraciones de poder de los hombres, de los políticos. Las mujeres son como un Cadillac, ¿no? Para mostrar quién tiene más poder o quién gana el uno al otro. Y realmente es escalofriante como, bueno, eso, el retrato, ¿no? De la posición de la esposa, de las amantes y de cómo casi se trata a las mujeres como si no tuvieran voluntad propia. En Un hombre del pueblo nos encontramos una vez más con el característico estilo de Chinua Achebe. Aquí sí que no he notado diferencia, es conciso, es breve, la historia no llega a las 150 páginas, mantiene un muy buen ritmo, aparecen muchísimos refranes que hacen referencia a la naturaleza y al comportamiento de los animales para transmitir sabiduría, dar consejos o retratar una forma de actuar de algún personaje. Si bien no está tan presente como en otros libros de Chinua Achebe que he leído, yo creo que con esto también nos quiere decir como que está desapareciendo esa identidad que tenían, esa sabiduría popular que existía antes de la llegada de Occidente. Sí que estos refranes siguen estando presentes en la narración. Y si bien es una novela muy oscura, también tiene toques cómicos, toques irónicos propios de la sátira. Una cosa que me sorprendió de Un hombre del pueblo es encontrarme con la imposibilidad de empatizar con su protagonista, con Odili. Es como que yo empecé esta novela con muchísimas ganas de empatizar con él, de estar en su equipo. Para mí, al principio de esta lectura, representaba eso, las generaciones críticas, las generaciones de jóvenes que están hartos de los viejos políticos corruptos y quieren cambiar las cosas, jóvenes idealistas que quieren un país mejor. Pero en el caso de Odili se me hacía imposible creer en él, se me hacía imposible estar del todo en su equipo. Al principio yo pensaba que era un error del autor, pero he llegado a la conclusión de que es algo buscado. Odili es un personaje, para mí, lleno de rencor, muy solitario, muy crítico con todo el mundo. Realmente, al ser esta una narración en primera persona, asistimos en todo momento a sus impresiones sobre todos los personajes, desde su propio padre al jefe Nanga, pasando por su pareja, y en todo momento está como completamente desapasionado, lleno de rencor, muy crítico con todo el mundo, muy áspero, muy amargado, muy frustrado, y ves cómo construye su ascenso político a raíz de esta amargura, de esta frustración, de este odio y de este rencor. Ya os digo, su carrera política no empieza por un sueño de ver su país siendo completamente democrático, limpio y próspero. No, es por un deseo, una sed de venganza, una sed de poder. El poder por el poder. En este país africano del desencanto posterior a la independencia, el acceso al poder político es una forma, o quizá la forma, de prosperar, de tener las mujeres que uno quiere, la casa que uno quiere, el coche que uno quiere, el respeto que uno quiere. Y las personas forman partidos y llegan al poder para todo esto, no para el bien del pueblo, para el bien del país. Un hombre del pueblo se sitúa inmediatamente entre mis obras favoritas de Chinua Achebe, junto a Todo se desmorona o Preferiría otra muerte. En esta novela, Chinua Achebe lo ha vuelto a hacer a través de una historia súper breve, aborda un tema complejísimo y de forma tan fina que hay una anécdota sobre este libro. Un poeta, escritor y crítico literario africano, John Pepper Clark, habiendo leído un avance de Un hombre del pueblo antes de que se publicara, abordó a Chinua Achebe y le dijo: Chinua, eres un profeta. Todo lo que ocurre en esta novela ha ocurrido, ha pasado, excepto un golpe militar. Y el tema es que a los pocos días de la publicación de Un hombre del pueblo tuvo lugar el primer golpe de estado en Nigeria y poco después los militares se hicieron con el poder del país. Tanto afinó con Un hombre del pueblo que corrió el rumor o incluso hubo voces que acusaron a Chinua Achebe de estar informado de todo lo que iba a ocurrir en Nigeria. Sin embargo, ni era profeta ni tenía información privilegiada de lo que iba a acontecer en su país. Simplemente
era un gran conocedor de su gente, era un gran conocedor de la cultura africana y del grave estado en el que se encontraba la democracia de su país y de su continente. Le pasó lo mismo que a Antonis Samarakis con la publicación del Fallo, que publicado poco antes de que se instaurara la dictadura de los coroneles en Grecia, anticipó la represión, el terror y la censura de esta dictadura. Y es que no hace falta ser profeta para ver los ojos hambrientos de la barbarie acechando una democracia debilitada y corrupta. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Con este vídeo cierro mi Black History July este año. Espero que os hayan gustado las dos lecturas que he elegido. Yo estoy muy contento, la verdad. Dejadme en los comentarios qué habéis leído vosotros para el Black History July. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho.